Bueno, hoy vamos a ver el último tema, creo que figura como unidad 7 o bolilla 7, bolilla 8, perdón, que es la parte de series. En otros programas, serie estaba por ahí en la mitad del programa, y después se fue dejando de lado y se llevó hasta lo último y a veces casi no se daba. Entonces vamos a poner como título series numéricas, porque hay varios tipos de series y nosotros lo que vamos a ver es solamente una introducción. Y esa introducción se denomina series numéricas. Bueno, si nosotros tenemos definida una sucesión de números es una función muy particular donde el dominio es el conjunto de números naturales y el rango es el conjunto de números reales. O sea, te puede dar cualquier valor como resultado de una sucesión. Si nosotros, como una sucesión tiene infinitos términos, y los sumamos, eso se transforma en una serie. Entonces, si nosotros queremos definir lo que es una serie numérica, vamos a decir que es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Es decir que si yo tengo una sucesión que se coloca entre llaves a sub n, donde estaría la fórmula, yo tendría A1, A2, A3, punto suspensivo, una n, a n más 2 y así sucesivamente. Es decir, yo tengo infinitos términos. Si nosotros sumamos los infinitos términos de esa sucesión, estamos en presencia de una serie. Entonces quiere decir que para nosotros vamos a definir a la serie como la sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de los a sub n. Muy bien, esto me quedaría que tengo que sumar el A1 más el A2 más el A3 más punto suspensivo más A sub n más A sub n más 1 más punto suspensivo y sigo obviamente hasta el infinito. Ustedes algunos términos ya conocen, por ejemplo, este símbolo que está acá es la letra sigma griega que usamos nosotros para la suma. Entonces, esto se lee sumatoria. En la parte inferior es donde arranca la suma y en la parte superior donde termina la suma. Como se trata de una serie y son infinitos términos, siempre en la parte superior ustedes van a encontrar el infinito. Entonces, automáticamente, cuando nosotros en la parte superior de la suma tenemos el símbolo de infinito, quiere decir que estamos en presencia de una serie. El valor inicial puede comenzar, a veces normalmente es 1, pero también puede comenzar en 0 o puede comenzar antes con un menos 2, con un menos 3. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, arranca en 1 o arranca en 0 la suma. Y este término que tenemos acá, el A sub n, lleva como nombre término general de la serie. Esto se llama término general de la serie. Es el término que me hace originar los demás términos. Es decir, que yo a n le voy dando valores desde donde inicia la suma, es decir, en el 1 o en el 0, y voy encontrando los distintos términos de la serie. Lo que a nosotros nos interesa siempre de una serie es si la serie es convergente o si la serie es divergente. Es decir, que si es convergente es porque la suma de los infinitos términos me va a dar un resultado numérico. Y entonces a eso nosotros queremos llegar. Si el resultado de esos infinitos términos es un número, ese número a mí me interesa, porque es justamente la idea como ocurrió, por ejemplo, con el número e, si ustedes se acuerdan, que surgía de una sucesión que era 1 más 1 sobre n elevado a la n, y quería saber Bernoulli qué pasaba cuando n tendía infinito. Bueno, descubrió cómo es la suma, y en realidad el que descubrió cómo es la suma es Euler, por eso lleva como resultado la suma de esos infinitos términos de 1 más 1 sobre n elevado a la n, es el número e, y de ahí lleva el nombre de justamente la inicial del que descubrió cuál era la serie que permitía encontrar el número e. Bien, vamos a definir algunas cuestiones antes de comenzar con algunas series muy particulares.
Entonces, vamos a definir primero lo que es suma enésima. Suma enésima. Ustedes ya, esta terminología, ya la usaron por ahí en análisis combinatorio. Entonces, la suma enésima la vamos a llamar S sub n, y no es nada más ni nada menos que sumar los n primeros términos de la serie. Es decir que yo tengo el A1 más el A2 más el A3 más punto suspensivo y termino en A sub n. Entonces, vamos a definir suma enésima a la suma que resulta de sumar los n primeros términos de la serie. Acuérdense que los términos de las series son infinitos, y nosotros, si sumamos solamente n, estamos encontrando una suma parcial, y se llama suma parcial enésima, de sumar los n primeros términos de la serie. La suma enésima es muy importante porque me permite a mí saber si una serie es convergente o divergente. Es decir, si yo conozco la fórmula que me permite calcular los infinitos términos, entonces yo puedo calcular un límite de manera tal de esa manera de decir si la serie es convergente o divergente. Entonces, vamos a dar tres instancias. Vamos a poner primero la situación A. Si el límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria enésima me da como resultado un valor L, o sea, un número finito, decimos que la serie es convergente y justamente la suma de los infinitos términos coincide con el límite. En el caso B, si yo calculo el límite con n tendiendo a infinito de esa suma parcial enésima, me da más o menos infinito, la serie decimos que es divergente. La serie diverge, entonces se dice que la serie es divergente. No se puede calcular la suma, eso quiere decir, porque la suma me va a dar un número infinito. Y hay una alternativa C, que puede suceder que cuando yo calculo el límite de la suma parcial enésima, sucede que no existe. Entonces se dice que la serie es oscilante. Esto suele suceder cuando los términos de la serie son positivos, negativos, positivo, negativo, positivo, negativo, y entonces ahí va a depender de la cantidad de términos que tenga. Si los términos son pares me dan un resultado, si impar me da otro resultado, entonces quiere decir que va a depender de la paridad de n. Y como n tiene infinito, y yo no sé dónde queda el infinito, no sé si es par o impar. Por lo tanto, esa serie se denomina, cuando no puedo calcular el límite, denominamos que la serie es oscilante. Entonces, si yo conozco la fórmula que me permite calcular los n primeros términos de la serie y calculo el límite con n tendiendo a infinito, entonces yo puedo tener tres resultados distintos. Si me da un número finito, yo digo que la serie es convergente y su suma es igual a L. Si la serie, el límite de la suma me da infinito, la serie es divergente, y si ese límite no existe, decimos que la serie es oscilante. ¿Cómo anduvimos ahí con las definiciones? Bien, profe. Perfecto. Va la foto entonces de la pizarra. Ahora vamos a dar un par de propiedades que cumplen las series convergentes. En realidad siempre nos interesa a nosotros ver si la serie es convergente o no, pero más me interesan las series que son convergentes, que yo puedo calcular la suma de los infinitos términos. Entonces, las propiedades que vamos a enunciar van a estar dadas para las series justamente convergentes. Entonces, la primera, vamos a poner propiedades. Y dice, la primera propiedad dice lo siguiente. Si a una serie convergente se le quita un número finito de términos, la serie que queda resultante también es convergente. Repito,
si a una serie convergente se le quita un número finito de términos, la serie que queda como resultante también es convergente. Quiere decir entonces que si yo tengo una suma parcial, S sub n, entonces digo que el límite con n tendiendo a infinito de S sub n me da un valor finito. O sea que con eso estoy diciendo que esta serie es convergente. Ahora, si yo a esa suma le quito un número finito de términos, es decir, le puedo quitar 1, 2, 3, 4 términos, el límite con n tendiendo a infinito de S sub n menos 1, por ejemplo, ahí le quité un término, me sigue quedando L y sigue siendo convergente. Eso es lo que dice esa propiedad. Entonces, repito la propiedad. Si yo tengo una serie que es convergente y le quito un número finito de términos, la serie que queda resultante también es una serie convergente. Vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad es, si tenemos una serie convergente y multiplicamos cada término de la serie por un valor k distinto de 0, la serie que resulta es también convergente y su suma queda multiplicada por el valor k. Repito entonces, si yo tengo una serie convergente y a cada término de la serie la multiplicamos por un escalar k distinto de 0, la serie que resulta es otra serie convergente y su suma queda multiplicada por el valor k. Entonces, si yo tengo una serie convergente, es decir, que su límite con n infinito de la suma me da un valor L, o sea, me da un valor finito, entonces esa serie yo digo que es convergente. Ahora, si multiplicamos todos los términos de esa serie por un valor k, el resultado, fíjense que esto me quedaría así. Yo tengo que la suma enésima resultó ser A1 más A2 más A3 más punto suspensivo más A sub n. Si yo multiplico k por la suma, es lo mismo que hubiese multiplicado cada término por k. Me quedaría k por A1 más k por A2 más k por A3 más punto suspensivo más k por A sub n. Saco factor común k y ¿qué me queda? Otra vez me queda la suma A1 más A2 más A3 más punto suspensivo más A sub n. Quiere decir entonces que si yo aplico límite, esto me va a quedar S o me va a quedar L multiplicado por K. Es decir, que esto me va a quedar el límite con n tendiendo a infinito de K que multiplica S sub n. Ustedes sabían que la constante la podíamos traer fuera del límite. Me quedaría K por el límite con n tendiendo a S sub n y eso me va a quedar K por el resultado L. Como esto es un número, la serie que resultó sigue siendo convergente. Entonces ahí queda demostrado la propiedad. Entonces repito la propiedad. Si yo tengo una serie convergente y multiplico cada término de esa serie por una constante k distinto de 0, la serie que resulta también es convergente y su suma queda multiplicada por la constante k. Y ahora vamos a una tercera propiedad bastante interesante. Y en este caso tenemos dos series. Una serie A y una serie B. Ambas son convergentes. Entonces, si yo tengo dos series convergentes y sumo esas dos series, la serie que resulta de la suma queda otra vez otra serie convergente. Vamos a suponer que yo tengo una sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de a sub n, es decir, que yo tengo a1 más a2 más a3 más punto suspensivo más a sub n puntos más punto suspensivo. Ahí tengo la serie a sub n, que obviamente es convergente, y como es convergente, verifica que el límite con n tendiendo a infinito de la suma 1, vamos a poner n, porque la serie 1, me da como resultado un valor L1.
Ahora, yo tengo otra serie que también es convergente, entonces pongo n variando desde 1 hasta infinito de b sub n, y acá me quedaría b1 más b2 más b3 más punto suspensivo b sub n más punto suspensivo. Esa serie también es convergente. O sea que si es convergente, va a verificar que el límite con n tendiendo a infinito de la serie 2 o la suma enésima 2 me da un L2. Muy bien. Si yo sumo todos los términos de la serie, es decir, que yo hago ahora la sumatoria con n variando desde 1 hasta infinito de los a sub n más b sub n, esa suma que queda ahí, esa serie que quedó de sumar todos los términos de la serie A más los términos de la serie B, me va a quedar otra serie convergente. Es decir que esta serie es convergente porque el límite con n tendiendo a infinito ahora sería de la serie 1n más la serie 2n. Ustedes saben que el límite de una suma es la suma de los límites, entonces esto me va a quedar el límite 1 más el límite 2, y esto me queda un L. Y si es L, queda demostrado otra vez que es convergente. Entonces, moraleja, la propiedad 3 dice que si yo tengo dos series convergentes, la suma de los infinitos términos de la serie A más los términos infinitos de la serie B me da como resultado otra serie también convergente, cuya suma es la suma de las dos series anteriores. ¿Cómo quedó? ¿Se entendió, profe? Bien. Ahora vamos a dar algo interesante, que es lo que se denomina en series condición necesaria de convergencia. Y ustedes este término de necesaria ya los habíamos tratado en otros temas, que cuando hablo de necesario significa que se puede cumplir o no se puede cumplir. Entonces, ese es el peligro cuando uno dice condición necesaria, porque lo ideal en matemática es que la condición sea necesaria y suficiente, es decir, que no necesito otra situación más para indicar lo que yo quiero indicar. Y entonces, lo que vamos a ver ahora es solamente una condición necesaria de convergencia. Y así lleva como título, condición necesaria de convergencia. Siempre nosotros lo que buscamos es analizar si la serie es convergente o no. Siempre ese es el objetivo. Entonces eso se llama analizar el carácter de la serie. Ustedes van a ver que en los prácticos le van a poner como título en la consigna analizar el carácter de la serie. Y entonces el carácter de la serie es indicar si la misma es o no convergente. Bueno, la condición necesaria de convergencia dice lo siguiente. Si el límite del término general cuando n tiende a infinito es igual a 0, la serie es convergente. Entonces, primero, límite con n tendiendo a infinito del término general, el resultado es 0, la serie, vamos a poner serie convergente. En realidad, es una condición necesaria y ya la vamos a demostrar por qué. Ahora, si el límite con n tendiendo a infinito del término general es distinto de 0, la serie es divergente. Y si el límite con n tendiendo a infinito de a sub n no existe, no lo puedo calcular, la serie es oscilante.
Bien. Entonces repito, ¿qué dice la condición necesaria de convergencia? Que si yo calculo el límite del término general a su n con n tendiendo a infinito y me da 0, la serie puede ser convergente. Ahora, si el límite del término general, cuando n tiende a infinito, me da distinto de 0, la serie será divergente. Y si ese límite no lo puedo calcular porque no existe, entonces se dice que la serie es oscilante. Bueno, automáticamente ahí vamos nosotros a estudiar una serie, justamente, que verifica esta condición necesaria y la misma no es convergente, sino es divergente. Esa serie lleva como nombre serie armónica. La serie armónica no es nada más ni nada menos que la suma de los recíprocos de todos los números naturales. Es decir, que la serie armónica tiene como término general es 1 hasta infinito de 1 sobre n. Entonces, si yo calculo algunos términos, fíjense, me quedaría 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5 más 1/6 y así sucesivamente puedo yo copiar hasta donde quiero. Vamos a tener el A1 sobre n y acá sigo. Muy bien. Fíjense entonces que si yo calculo el límite con n tendiendo a infinito, de 1 sobre n, que es mi término general, hago 1 sobre infinito, esto me queda 0, aparentemente, vamos a escribir acá, ¿será convergente? La condición necesaria me dice que sí, pero vamos nosotros a probar de que no es convergente, a pesar que cumple la condición necesaria. Y para eso usamos justamente la serie armónica, para demostrar de que esto que más escribió acá al principio es solamente una condición necesaria. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar de que esta serie justamente es una serie divergente? Vamos a crear al efecto una serie auxiliar. Entonces acá ponemos, creamos una serie auxiliar. Y esa serie auxiliar es muy particular. Entonces, esa serie auxiliar va a ser así. Vamos a poner 1 más 1/2. Acá voy a tener 1/4 más 1/4. Acá voy a tener 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8. Acá voy a tener 1 sobre 16 más 1 sobre 16 y así sucesivamente. Fíjense la serie cómo es. La serie es, empieza 1 más 1/2, tengo 2 veces 1/4, esto es importante destacarlo, 2 veces 1/4, tengo 4 veces 1/8 y tengo 8 veces 1 sobre 16. Y vamos a tener 16 veces 1 sobre 32. Yo lo hago hasta ahí para que ya el estudiante se dé cuenta. Fíjense entonces lo siguiente, estudiantes. Comparen la serie armónica con la serie auxiliar. Los términos de la armónica son mayores o iguales que los términos de la serie auxiliar. Fíjense que el 1 y el 1/2 coinciden, pero ya el 1/3 es más grande que un 1/4. Acá 1/4 y 1/4 coinciden, pero el 1/5 es más grande que 1/8, 1/6 es más grande que 1/8, 1/7 es más grande que 1/8 y después el 1/8 va a coincidir con el 1/8. Pero el 1/9 es más grande que 1 sobre 16, el 1 sobre 10 es más grande que 1 sobre 16, entonces evidentemente los términos de la serie armónica son mayores o iguales que los términos de la serie auxiliar. Por tal motivo, la suma de la armónica será mayor o igual que la suma de auxiliar.
O sea que S su n es mayor o igual que S' su n. Muy bien. Voy a continuar en la otra mitad de la pizarra. Vamos a dividirlo un poquito acá. Ahí tenemos. Espero que entre toda la demostración en una sola pizarra. Eso nos va a ayudar a poder entender bien el tema. Voy a escribir acá la suma prima su n. La suma prima su n es sumar en la serie auxiliar. Acuérdense que la prima es la auxiliar y la S es para la armónica. Bueno, la suma de los n primeros términos del auxiliar, a mí me quedaría así. 1 más 1/2 más 1/4. Esto ya lo vimos. 1/8, 1/8. Lo que está haciendo Massa es copiar acá arriba otra vez la serie auxiliar. Entonces copio como había dejado, más 1/16, más 1/16. El estudiante, si quiere para entender, puede copiar todo lo que quiera para poder entender. Bueno, vamos a ir sumando, por ejemplo, de a 2. Voy a sumar los dos primeros términos. Si el loco suma los dos primeros términos, le queda 1 más 1/2. Si suma los 4 primeros términos, le queda 1 más 1/2 más 1/4 más 1/4. Esto es igual a 1 más 1/2. Y 1/4 más 1/4 es 1/2. Y acá el estudiante pone así, 1 más 2 por 1/2. Es decir, que no suma 1/2 más 1/2, sino pone 2 por 1/2. Porque lo que yo estoy haciendo es tratar de buscar o de encontrar, por eso estoy tratando de encontrar la suma de la serie auxiliar. O sea, la fórmula que me permite calcular la suma de la serie auxiliar. Ahora voy a sumar los 8 primeros términos. Y fíjense cómo quedaría. Quedaría así. 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2. Seguramente el estudiante se está preguntando ¿por qué puso tanto 1/2? Porque 1/4 más 1/4 es 1/2. 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8 son 4/8. Y 4/8 vuelve a ser 1/2. Entonces el estudiante puede escribir así. 1 más 3 por 1/2. Y ya el loco va viendo que se produce una serie de coincidencias. Si yo sumo los 16 primeros términos, me quedaría 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2 y también más 1/2. Entonces esta serie me quedó la suma 1 más 4 por 1/2. Y ahí el estudiante empieza a relacionar cosas y observa de que 2, este que está acá, es 2 a la 1. El 4 es 2 al cuadrado. El 8 es 2 al cubo. Y el 16 es 2 a la cuarta. Y ese numerito, o sea, el exponente del 2, coincide con el 1 1/2, coincide con este y coincide con este. Quiere decir que el estudiante se da cuenta que la suma de 2 a la k la puede escribir como 1 más k por 1/2. Y ahí el estudiante encontró la fórmula que le permite calcular al estudiante, le permite calcular la suma de la serie auxiliar, que es la que estamos buscando. Entonces, el estudiante dice que cuando n tiende a infinito, entonces k también tiende a infinito. Entonces yo calculo, porque lo que estoy buscando es cuánto vale el límite con n tendiente a infinito de la suma parcial auxiliar. Y esto es lo mismo que yo escribo el límite con k tendiente a infinito de S' de 2 a la k, y esa fórmula era, perdón, y esa fórmula era límite con k tendiente a infinito de 1 más k por 1/2. Y el loco que ya dio límite ya sabe que infinito por 1/2 me queda infinito, infinito más 1 me quedaría infinito, y la conclusión es clarísima. Si el límite de la suma parcial era infinito, la serie era divergente. O sea que acá pongo serie divergente. O sea, serie auxiliar
divergente. O sea que yo llegué a la conclusión que el límite con n tendiendo a infinito de S' sub n es igual a infinito. Pero miren lo que dice acá. Si la serie auxiliar es menor que la armónica y la auxiliar es divergente, la otra es recontra divergente. Entonces ponemos acá como S sub n, que es la armónica, es mayor o igual que S' sub n, entonces el límite con n tendiendo a infinito de S sub n, que es la armónica, también me va a quedar infinito. O sea que la serie armónica es divergente, a pesar de que cumple con la condición necesaria. Entonces, esto que hicimos acá, o la armónica, es al solo efecto de demostrar de que la serie armónica, a pesar de que cumple con la condición necesaria, no es convergente, es divergente. Entonces, esta serie, esta condición se transforma recién en necesaria cuando lo tengo acá. Cuando el límite del término general es 0, la serie puede ser convergente o divergente. Ahora, si es distinto de 0, sí, ya directamente es divergente. Ahí no lo duden, porque esa sí es la que se da. Entonces, a veces lo más rápido del análisis es justamente ese. Cuando yo me encuentro con la serie y hago el límite del término general y me da un valor que es distinto de 0, automáticamente digo será divergente. Ahora, si me da 0, no me dice nada. Puede ser convergente o puede ser divergente. ¿Por qué? Porque lo demostramos con la serie armónica. La serie armónica cumple con esa condición y terminó siendo divergente. ¿Alguna pregunta para hacerme de acá? Profe, ¿esto es la demostración o usted demostró con un ejemplo? No, esta es la demostración. Esto se llama comparación de series. A veces hay varios métodos para saber si una serie es convergente o divergente. Uno de los métodos más importantes que ustedes no lo ven es el tema de comparación. Es decir, si yo tengo una serie, por ejemplo, que sé que es convergente y sus términos son menores que otra, entonces, la otra va a ser menor que los términos de esa serie convergente, la otra serie resulta también convergente. ¿Por qué? Porque sus términos son menores. Entonces, si son menores, también va a ser convergente. Eso se llama serie minorante. Y cuando yo tengo una serie que es divergente, como en este caso, y los términos son menores que los que yo estoy estudiando, entonces la serie que queda también es divergente. Y se llama serie mayorante. Esa parte de serie no la vemos, no sé por qué, pero no la vemos. Se llama criterio de comparación. Ahora vamos a ver otros criterios, pero no el criterio de comparación. Porque para ver el criterio de comparación, vos tenés que conocer un montón de series que sabés que es convergente o divergente. Y los términos tienen que ser todos menores o todos mayores que la serie que vos estás estudiando. Es un tema interesante, pero no lo vemos. Lo que pasa es que serie, para dar serie bien dada serie, necesita por lo menos, qué sé yo, 3, 4 clases. No, serie es una cosa sumamente importante. En economía no hay muchos casos, o sea, que se utilice la serie, porque obviamente para que exista una serie se tiene que repetir lo mismo siempre. Y en economía a veces las cosas fluctúan y no siempre se repiten definitivamente en el tiempo, van cambiando. Pero sí en electricidad, en electrónica, en muchos lugares ahí hay series y ahí sí se necesita hacer el estudio de lo que pasa con esa serie. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver una serie interesante para estudiar que se llama serie geométrica. La serie geométrica es una serie donde los términos se obtienen multiplicando el término anterior por una constante Q llamada razón de la serie. Es decir que la fórmula para calcular una serie geométrica es así: sumatoria con
n variando desde 0 hasta infinito de a por q a la n. Si yo escribo los términos de esa serie geométrica, es así: a más a por q más a por q al cuadrado más a por q al cubo más a por q a la cuarta, y así sucesivamente hasta llegar a por q a la n más puntos suspensivos. Acuérdense que la serie está formada por infinitos términos. Bueno, ¿cómo yo sé cuándo? Porque normalmente me dan los términos de la serie y yo quiero averiguar si se trata de una serie geométrica o no. Para saber si el estudiante, cuando le dan los términos, quiere saber si es geométrica o no, toma un término y lo divide por el anterior. Y siempre le va a dar un mismo resultado, o sea, le va a dar como resultado Q. Y Q termina siendo la razón de la serie. Si ustedes A por Q lo dividen por A, se simplifican los A, me queda Q. Si yo A por Q cuadrado lo divido por A por Q, simplifico la A con la A, Q cuadrado dividido Q, me queda Q. Es decir, que en todos los casos me va a quedar, la división esa me queda Q. ¿Y quién es Q? Lo que nosotros denominamos razón de la serie. Esto es muy importante porque justamente, de acuerdo al valor que tenga Q, yo voy a decir si la misma es convergente o divergente. Lo que vamos a hacer es justamente encontrar, para saber si es convergente o divergente, yo tengo que calcular el límite de la suma. Entonces nos vamos a preocupar en encontrar cuál es la fórmula para sumar los infinitos términos de la serie geométrica. Entonces vamos a partir de la definición de S sub n. S sub n, ¿qué era? Sumar los n primeros términos de la serie. Yo tengo a más a por q más a por q cuadrado más a por q al cubo más punto suspensivo más a por q elevado a la n menos 1. Acuérdense que como arranca con 0 y yo estoy sumando los n primeros términos, no llego hasta n, sino llego a uno anterior a n menos 1. Bueno, a esa suma le voy a multiplicar ambos miembros por q. Entonces, escribo acá. Multiplicamos ambos miembros por la razón q. Entonces, si yo hago eso, acá me queda q por S sub n, y acá me quedaría a por q más a por q cuadrado más a por q cubo más punto suspensivo más a por q n menos 1 más a por q a la n. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahí, estudiante, es restar miembro a miembro. Si yo resto miembro a miembro, entonces escribimos acá, restamos miembro a miembro. Si yo resto miembro a miembro, o sea, le ponemos una resta acá, miren lo que sucede. Me queda S sub n menos q por S sub n. Y miren lo que sucede en el segundo miembro. A por q menos a por q 0, a por q cuadrado menos a por q cuadrado 0, a por q cubo menos a por q cubo 0, a por q a la n menos 1, menos a por q a la n menos 1, 0, y me quedó solamente dos términos. El a, que es el primero, y a por q a la n, que es el segundo. Como yo estoy buscando la fórmula para calcular la suma, saco factor común S sub n, me queda 1 menos q, todo eso es igual a menos a por q a la n, y ahora sí, acá Massa va a escribir que la fórmula para calcular la suma de los n primeros términos de una serie geométrica resultó ser a menos a por q a la n, todo sobre 1 menos q. Muy bien, lo recuadramos porque eso es importantísimo. De esa manera Massa encontró la fórmula que le permite calcular la suma. Es decir, que si yo quiero saber si mi serie geométrica es convergente o divergente, debo calcular el límite de este que está acá con n tendiendo a infinito. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces voy a dividir la pizarra, porque ahí termina una primera etapa, y ahora vamos a ver 5 casos distintos. Entonces vamos a rotular, ponemos primer caso. El primer caso que sucede, vamos a suponer que el valor absoluto de Q sea menor que 1. O sea que voy a trabajar con la razón de la serie. Entonces, si el valor absoluto de Q es menor que 1, es decir, que si Q está comprendido entre menos 1 y 1, el límite con n tendiendo a infinito de Q a la n va a ser igual a 0. Ustedes saben perfectamente que si yo tengo un número que es menor que 1 y lo elevo al infinito, cada vez se hace más chiquitito, en algún momento desaparece y evidentemente en el límite me quedaría 0. Entonces, basándonos en esto, fíjense lo que sucede. Si yo ahora calculo el límite con n tendiendo a infinito de la suma enésima, que la hemos calculado que está acá, esto es lo mismo que yo calculo el límite con n tendiendo a infinito, reemplazo la suma por lo que dijimos que valía, que era a menos a por q a la n, todo sobre 1 menos q. Miren lo que pasa. Cuando yo calculo el límite, este límite, donde participa n, justamente se hace 0, porque justamente el límite con n de infinito de q a la n es 0, 0 por a me queda ceros, y ahí me quedaría este resultado. El primer término menos 1 menos la razón. Y eso es un valor finito, por lo tanto, la serie convergente. Serie convergente, y miren cómo se calcula la suma. Muy fácil para calcular la suma. Convergente. ¿Cómo calculo la suma? La suma de los infinitos términos se calcula como el primer término de la serie sobre 1 menos la razón. Massa le dijo que la razón jugaba un papel importante en la convergencia o en la divergencia de la serie geométrica. Entonces, repito, el primer caso dice que si Q en valor absoluto es menor que 1, directamente no tengo que estudiar más nada. Digo que acá está demostrado, la serie es convergente. ¿Y cómo yo calculo la fórmula? Con esto que está acá. El primer término de la serie dividido 1 menos la razón. Acuérdense que la razón podría llegar a ser negativa y entonces acá me quedaría 1 más la razón. ¿Está? Perfecto. Bueno, ese es el primer caso. No creo que me alcance no quiero que quede bien claro los otros casos. Entonces le voy a sacar foto a eso y voy a continuar con los otros casos. ¿Cómo anduvimos con esta demostración? Bien, profe. Bueno, voy a poner entonces el segundo caso. Entonces, escribimos, ponemos segundo caso, y este caso es la situación que Q valga 1. Si ustedes se imaginan de que Q valga 1, ¿cómo me quedaría a mí la serie? Me quedaría que la suma de los n primeros términos sería A más A más A más A más punto suspensivo más A. Como estoy sumando n, NA, me quedaría n por A. Y si yo ahora calculo el límite con n tendiendo a infinito, de n por A, infinito por A, me queda infinito, clarísimo, muy fácil, la serie divergente. O sea, moraleja, que si Q es igual a 1, la serie es divergente. No hace falta decir mucho más nada, queda ahí, la serie es divergente. Vamos a ver ahora qué pasa en el tercer caso. En el tercer caso, vamos a suponer que nuestro Q sea mayor que 1. Entonces, acá sí, es muy fácil decidir, porque el límite con n tendiendo a infinito de Q a la n me va a quedar infinito. Porque si yo tengo un número que es mayor que 1,
y lo elevo al infinito, cada vez se hace más grande. O sea que q a la n va a ser infinito. Por lo tanto, cuando yo calcule el límite con n tendiendo a infinito de la suma enésima, que es igual al límite con n tendiendo a infinito de la fórmula que habíamos visto que era a menos a por q a la n sobre 1 menos q, ustedes ven que este término que está acá, es infinito. Por lo tanto, a por infinito me queda infinito, a menos infinito me queda infinito, sobre un número me sigue quedando infinito, o sea que esto me quedó infinito. Y ahí queda demostrado que la serie es también divergente. Entonces, fíjense que si q es mayor que 1, no hay que estudiar nada, se sabe que la serie es divergente. Y nos faltan dos casos más. Esos dos casos que nos faltan son los siguientes. Ya más o menos el estudiante estará imaginando cuáles serían los casos esos. Vamos a suponer ahora el cuarto caso, que decimos de que q es igual a menos 1. Ahí tenemos un serio problema, porque si q es igual a menos 1 y yo empiezo a hacer la serie, miren lo que sucede. La suma me va a quedar así: a menos a más a menos a más a menos a. Entonces, yo voy a tener dos situaciones. Si es par, o sea, si n es par, el resultado de la suma me queda 0. Y si n es impar, el resultado me queda a. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y sucede lo siguiente, que el límite con n tendiendo a infinito de la suma sub n me va a dar dos resultados. Me queda 0 cuando es par y me queda a cuando es impar. Y ustedes sabían de que yo no puedo tener dos límites cuando n tiende a infinito. Tengo que tener un solo límite. Y acá estoy teniendo dos valores de límite dependiendo de n es par o impar. Y ahora le pregunto a la clase, ¿el infinito es par o impar? No, no sé. Por lo tanto, el límite, entonces, el límite con n tendiendo a infinito de s sub n no existe. Y si no existe, la serie es oscilante. Serie oscilante. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, creo que se entendió. Bien, y acá vamos al quinto caso. El quinto caso trajo muchas discusiones. Algunos dicen que es divergente, otros dicen que es oscilante. Nosotros vamos a seguir lo que dice la cátedra y la tomamos como oscilante. Y es el caso de que Q fuese menor que menos 1. Entonces, ahí viene un serio problema, porque el límite con n tendiendo a infinito de q a la n me va a dar dos resultados, que en realidad no son dos resultados según algunos matemáticos. Me va a quedar más infinito o menos infinito. Es decir, si n es par, me queda infinito. Y si n es impar, me queda menos infinito. Porque algunos matemáticos consideran que el menos infinito y el más infinito es exactamente lo mismo. Y otros consideran que son totalmente dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo calculo el límite con n tendiendo a infinito de la suma enésima? Esto me queda el límite con n tendiendo a infinito de a menos a por q a la n, todo sobre 1 menos q. Y ahí viene el problema. Este resultado me va a quedar más infinito si es par, y me va a quedar menos infinito si es impar. Y entonces algunos consideran que son dos cosas totalmente distintas, entonces dicen que el límite con n tendiendo a infinito de s sub n no existe, entonces consideran que la serie también es oscilante. ¿Está? Pero ustedes podrían llegar a recurrir a algún texto y en ese texto aparece de que
aparece que le dicen que es divergente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esto se puede resumir en un dibujito, que es lo más práctico que el loco tenga por ahí para estudiar cuando hace el práctico, no a la teoría. Pero obviamente la teoría lo puede hacer como culminación de todo esto, que sería una sinopsis de lo que vimos con todas las demostraciones que hicimos. Fíjense que solamente en un solo caso la serie geométrica es convergente, que es cuando el valor absoluto de, vamos a suponer, dibujamos la recta real, hacemos dos marcas, acá tenemos el -1 y acá tenemos el 1, hacemos una bola abierta acá, otra bola abierta acá, y hacemos el siguiente análisis. Si Q está comprendido entre -1 y 1, en este sector, la serie, ¿cómo es? Convergente. Ahora, si yo tengo que es 1 y me voy hasta los mayores que 1, la serie es divergente. Esto siempre hablando de la razón Q. Y si yo tengo el -1 y me voy para el lado de los menos infinito, tengo que la serie es oscilante. ¿Estamos? Eso entonces, de acuerdo a nuestro valor de Q. Es decir, ahí tienen ustedes un dibujito sencillo que le permite a ustedes, de acuerdo a ubicar dónde está la razón, el loco tiene una serie. Fíjense, ustedes no sé si saben, voy a poner pausa para contarles algunas cosas, porque algunas cuestiones ustedes universitarias no saben, se enteran con la grabación. Y el problema es así. Yo tengo una pelota de tenis que la voy a arrojar de una altura de 4 metros. Acá está la pelotita de tenis y yo la arrojo. Dice, por el coeficiente de restitución de la pelota, el coeficiente de restitución significa que pica en el piso y rebota, dice que siempre rebota a la mitad de la altura. Entonces, fíjense que voy a hacer algunos trabajos. La pelota viene, sube a la mitad, 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 viene. En algún momento la pelotita deja de picar. Ahora bien, si a mí me piden que yo analice qué altura recorrió la suma de todas las alturas, yo tengo, esto eran los 4 metros. Acá empiezo a tener 2 veces 2, o sea que si yo voy haciendo sería el 4 que es única, después tengo 2 cuando sube y 2 cuando baja. Después tengo 1 cuando sube y 1 cuando baja. Y acá yo tengo un medio más un medio. Y acá yo tengo un cuarto más un cuarto. ¿Por qué sumo de a 2? Porque sube y baja. El único que es una sola vez es donde la arrojé, que es 4. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que esto que está acá, yo puedo escribirlo así, como 4 más 2, y abro un paréntesis, y pongo un solo 2, un solo 1, un solo 1 medio, un solo 1 cuarto, y obviamente acá voy a tener un octavo y así. Y ahí me doy cuenta que dentro de este paréntesis hay una serie geométrica. ¿Y cómo me doy cuenta que hay una serie geométrica? Y porque el loco hace esto dividido esto, le queda un medio. Un medio dividido 1 le queda un medio. Un cuarto dividido un medio le queda un medio. O sea que mi razón es un medio. Entonces, si yo ya encontré que mi razón es un medio y ese un medio es menor que 1, la serie será convergente. Fíjense lo interesante de por qué fue bueno estudiar lo anterior. Y yo puedo calcular la suma. ¿Cómo va a ser la suma de los infinitos términos de la serie? Va a ser igual al primer término de la serie sobre 1 menos la razón. Entonces esto me quedaría 1 sobre menos un medio. Esto me quedó
2 dividido un medio, y 2 dividido un medio me quedó 4. Quiere decir que todo el paréntesis resultó ser 4. Por lo tanto, el recorrido de la pelotita de tenis resultó ser 4 más 2 por 4, que es la suma de todos los infinitos términos. Y esto me queda 2 por 4, 8, más 4, 12 metros. Fíjense que ese es el recorrido de la pelota desde que yo la largo hasta que se pare. ¿Vieron? Bueno, eso le quería contar porque este es un ejercicio que propuse yo, por ejemplo, cuando me tocó dar series. Y yo entonces siempre buscaba algo innovador, algo lindo y entretenido, como para que el estudiante o el profesor que esté escuchando la clase más o menos se entusiasme. Entonces, fíjense que son 12 metros lo que esta pelotita de tenis recorre hasta que se frene, sabiendo que cada vez que pica, sube la mitad del recorrido anterior. Es decir, 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, así 1,32, y así sucesivamente. Y eso es una serie, y se puede resolver como una serie, y sale la cantidad de metros. Si no tuviéramos series, no podíamos haber resuelto ese tema. ¿Le gustó? Sí, profe. Bien, como todas las cosas, siempre Massa tiene, como los magos, algo en la galera, un conejo o una paloma. El conejo es lindo para comerlo a la parrilla, es exquisito. Seguramente alguna vez estará diciendo cómo puede matar un conejito. Todo hay que matar para comer. Total, se reproducen impresionante. No tiene ni idea cómo Pues, se... profe, ¿por qué no un estofado de conejos más rico? Y porque vos sabés que a mí la salsa, no, si bien soy italiano, soy descendiente italiano, pero la salsa, a mí la pasta, todas esas cosas. Pero está bueno, sí, el de cordero, todo eso. Pero eso tiene que hacer frío. Y como nosotros acá muchos días de frío no tenemos, le metemos a la parrilla con un buen vino tinto y le damos plomo. Y tiramos Pero todo. lo malo del conejo es que necesita como 5, ¿Cómo? ¿Se te cortó, Lucas? uno por persona prácticamente. No, loquito, no se escucha Dos como mucho. el Lo audio. malo del conejo es que te llenas, o sea, No, no, me gustaría escucharte, pero no, se te corta todo, Lucas. Bueno, con esto terminamos. Seguramente, ¿qué hora es? Estamos bien. Seguramente ya están cansados y aburridos, pero con esto terminamos. Los matemáticos de aquella época, casi contemporáneos con Newton, con Leibniz, con todos esos monstruos, crearon criterios para encontrar el carácter de la serie. El criterio más utilizado es el criterio de D'Alembert. Criterio de D'Alembert. Este monstruo creó un método que dice así: vamos a calcular el límite con n tendiendo a infinito de un término a n más 1 sobre el término anterior. Ese resultado me da un L. Si ese L es menor que 1, la serie es convergente. Si ese L es mayor que 1, la serie es divergente. Seguramente el estudiante se estará preguntando, ¿qué pasa si es igual a 1? Bueno, este método no sirve. O sea que si cuando yo aplico D'Alembert y me da el límite me da 1, automáticamente tengo que rajar a otro criterio. Y ese criterio se llama criterio de Rabe. El criterio de Rabe se usa cuando la D'Alembert no funciona. Y dice así: el límite con n tendiendo a infinito de n que multiplica a 1 menos a n más 1 sobre a sub n, fíjense que D'Alembert está acá, miren, comparen, ahí está D'Alembert, esto me da un resultado L. De acuerdo a ese valor de L, yo voy a decir, y es todo lo contrario a D'Alembert, que si L es mayor que 1, la serie es convergente.
Y si L es menor que 1, la serie es divergente. Otra vez, si es igual a 1, ahí sí vamos a tener que buscar algún criterio que no son ninguno de los que estamos dando acá, para ver qué sucede con esa serie. Habría que buscar algún otro criterio, que puede ser el criterio de comparación, pero ninguno de los criterios anteriores. Y este criterio, que se puede usar solo, después le voy a contar cuándo yo uso este, se llama criterio de Cauchy o de la raíz. Criterio de Cauchy. O también de la raíz. Y dice que el límite, con n tendiendo a infinito, de la raíz enésima del término general, me da L. Si ese L es menor que 1, la serie es convergente. Y si ese L es mayor que 1, la serie es divergente. ¿Cuándo yo uso esto? El de la raíz o el de Cauchy se usa cuando el término general está elevado a una potencia de. Entonces ahí conviene aplicar el criterio de Cauchy. Ahí tienen entonces los tres criterios que obviamente uno de ellos, D'Alembert, que es el más conocido de todos, lo pueden aplicar en el práctico. Es decir, cuando le toque series y no está elevada a una potencia, el primero o el más común que tienen que aplicar es el criterio de D'Alembert. Bien, ¿alguna pregunta me quiere hacer algún estudiante? Profe, ¿con esto ya terminamos la unidad 9 también? ¿O falta algunas cosas? Todo completo.